Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Título 1. Disposiciones generales. Capítulo 1. Alcance de la ley, objeto de la ley, aplicación de la ley. Artículo 3. Ámbito de la aplicación de la ley. Las normas contenidas en la presente ley y aquellas que emita la Contraloría General son aplicables a todas las entidades sujetas al control por el sistema, contenidas en el presente artículo del numeral A al G, independientemente al régimen legal bajo el cual operen. Se refiere al conjunto de pautas legales en la que se fundamentan los diferentes sectores u organismos autónomos, así como sus organismos públicos descentralizados y órganos desconcentrados en la estructura del Estado peruano. En el sector salud, ley del Ministerio de Salud; en el sector agricultura, ley orgánica del Ministerio de Agricultura; en el sector transportes y comunicaciones, ley de organización y funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, entre otros ejemplos. Fuente de financiamiento, independientemente de la fuente de financiamiento. Se refiere al origen de los recursos económicos que permite la cobertura de un gasto o de una inversión, como recursos ordinarios, recursos directamente recaudados, recursos por operaciones oficiales, entre otras. Entidades sujetas a control. A. El gobierno central, sus entidades y órganos que bajo cualquier denominación forman parte del Poder Ejecutivo, incluyendo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y sus respectivas instituciones. Se refiere al gobierno central, que está conformado por el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y los organismos constitucionales autónomos. El Poder Ejecutivo, conformado por la Presidencia de la República, los ministerios y las entidades públicas del Poder Ejecutivo. Las Fuerzas Armadas, que son y representan el poder militar y la constituye el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. La Policía Nacional, institución del Estado desplegado en todo el país, creada para garantizar el orden interno. B. Los gobiernos regionales y locales e instituciones y empresas pertenecientes a los mismos por los recursos y bienes materia de su participación accionaria. Se refiere a los gobiernos regionales, que son instituciones públicas encargadas de la administración superior de cada uno de los departamentos del país, y a los gobiernos locales o municipalidades que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Y se refiere también a las empresas pertenecientes a gobiernos regionales o locales, como empresas municipales inmobiliarias, empresas municipales administradoras de peaje, empresas municipales de mercados, entre otras. Las unidades administrativas del Poder Legislativo, del Poder Judicial y del Ministerio Público. Se refiere a las unidades administrativas funcionales del Legislativo, del Poder Judicial y del Ministerio Público, que se les confiere atribuciones específicas en el reglamento interno, como las unidades de recursos humanos, unidades de abastecimiento, entre otras. D. Los organismos autónomos creados por la Constitución Política del Estado y por ley e instituciones y personas de derecho público. Los organismos autónomos creados por la Constitución Política del Estado y por ley son aquellos establecidos en la Constitución que no se incluyen en ninguno de los poderes u órganos tradicionales del Estado. Por lo general son órganos técnicos de control que no se guían por intereses de partidos o de coyuntura política.
Ejemplo, la Contraloría de la República, entre otros. Instituciones de derecho público. Para que una institución tenga el carácter de derecho público es necesario que la ley le otorgue dicho carácter. Personas jurídicas de derecho público son aquellas instituciones que representan al Estado y velan por sus propósitos e intereses dentro de un territorio donde se encuentran registrados y que pertenece al Estado. Nacen directamente del Estado y gozan del derecho de potestad pública, crean relaciones de subordinación, tienen como finalidad prestar servicios públicos y realizar ciertas actividades de carácter comercial, como la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, el Banco Central de Reserva, entre otros. Los organismos reguladores de los servicios públicos y las entidades a cargo de supervisar el cumplimiento de los compromisos de inversión provenientes de contratos de privatización. Son organismos públicos descentralizados, adscritos a la Presidencia del Consejo de Ministros, con personería de derecho público interno y con autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y financiera. Algunos ejemplos, como el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, el Organismo Supervisor de Inversiones Privadas de Telecomunicaciones, el Organismo Supervisor de las Inversiones en Infraestructura de Transportes de Uso Público, entre otros. F. Las empresas del Estado, así como aquellas empresas en las que éste participa en el accionariado, cualquiera sea la forma societaria que adopten por los recursos y bienes materia de dicha participación. Empresas del Estado como por ejemplo Electrooriente, Electrucayali, Empresa Nacional de Edificaciones, Empresa Nacional de Ferrocarriles, entre otros. Referente a las empresas en las que el Estado participa en el accionariado, cualquiera sea la forma societaria que adopten por los recursos y bienes materia de dicha participación, como por ejemplo, empresas que pertenecen al Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, como Adinelsa S.A., EGASA S.A., EGEMSA S.A., entre otros. Las entidades privadas, las entidades no gubernamentales y las entidades internacionales, exclusivamente por los recursos y bienes del Estado que perciban o administren. Son entidades dedicadas a los negocios cuyos dueños pueden ser organizaciones no gubernamentales o que están conformadas por un relativo número de dueños. Sus dueños pueden ser personas jurídicas y también personas físicas. Las entidades privadas como Luz del Sur S.A., entre otras. Referente a las entidades no gubernamentales, agrupan todas aquellas entidades que cumplen tres condiciones: cumplen fines sociales, fines humanitarios y no tienen fines lucrativos. Ejemplo, Sociedad Peruana de Derechos Ambientales, Asociación Pro Derechos Humanos, entre otras. Referente a las entidades internacionales, exclusivamente por los recursos y bienes del Estado que perciben y administren, ejemplo, las mineras internacionales, entre otras.